comercial de Aquaproduct. Somos una empresa peruana, el siguiente año cumplimos ya 20 años y bueno, el team de proyectos tiene ya 15 años más. El caso que nos trae acá es un caso emblema para la empresa. Se gestó entre el año 2017 y 2019. Como lo comentó Fernando hace un momento y el otro colega, pues la industria minera es una industria que genera o requiere ingentes cantidades de agua para el proceso, pero también genera ingentes volúmenes de agua. ¿Correcto? Recordemos que somos un país minero por excelencia. Tenemos muchas operaciones y proyectos al norte, principalmente de oro. En la zona central tenemos industria polimetálica de minería y en la zona sur principalmente cobre, ¿no? Somos el segundo productor de cobre en el mundo. Y bueno, es obvio de que estos casos emblemas estén enfocados en la minería. Bueno, por obvias razones de confidencialidad no puedo divulgar el cliente final y tampoco muchos detalles a pedido del cliente porque las multas son altas, estamos en temporada de crisis. Pero bueno, el perfil del cliente, este es un cliente del rubro de minería, específicamente de la industria del cobre. Básicamente el requerimiento que nos hizo llegar fue tratar un volumen importante de agua. ¿Por qué? Porque ellos en su proceso de exploración o de obtención del mineral perforan, pero salen ingentes cantidades de agua. Pero esta agua pues sale con muchos metales pesados, ¿no? Hierro, manganeso, sulfatos. Entonces, esta agua se tiene que tratar para poder disponerla y en parte reusarla para el proceso. Bueno, entonces las tecnologías que se propusieron en ese entonces fue el uso de membranas de ultrafiltración y de osmosis inversa. Pero, siempre hay un pero, hubo unos antecedentes del proyecto a causa de unos problemas que hubo, ¿no? Entonces, como otras personas dijeron, a grandes problemas, grandes soluciones. Lo que pasa es que el cliente implementó una planta de tratamiento de agua por membrana de osmosis inversa, pero conceptualizó como pretratamiento el uso de sistemas de filtración convencional. ¿Correcto? Esto ocasionó un elevado coste operativo. ¿Por qué? Porque lastimosamente no se pudo identificar la problemática del agua. Como alguien también lo comentó en el primer día, el análisis del agua no es de un mes, sino que hay que hacer un análisis de varios meses anteriores, porque eso nos va a dar, digamos, una tendencia a cuál es la problemática. Y pasó lo que pasó, el sistema que instalaron al inicio tenía muchos problemas desde el punto de vista operativo. Elevada frecuencia de limpieza química de membranas. A muchos de los operadores de planta de osmosis no nos gusta eso, limpiar. Incremento de aditivos químicos para mejorar la reducción de coloides, porque los que hemos interactuado con plantas de osmosis sabemos de que hay un parámetro muy importante y que muchos lo olvidan, que es el famoso LCDI. El LCDI es un parámetro que se tiene que hacer la medición, en este caso no se tomó en cuenta y originaba un efecto de taponamiento de las membranas. Cambio anual de membranas, pocas horas de disponibilidad de planta para producir agua tratada y poderla descargar. Y bueno, en ese periodo tuvimos un primer acercamiento con el cliente, dado la problemática que nos manifestó. Como primer acercamiento, lo que hicimos nosotros fuimos convocados para enfocarnos en el problema de la reducción del SDI y probamos un par de productos químicos, unos floculantes formulados por la empresa que me antecedió, Génesis, y se hizo una tabla de valoración, dosis versus resultados. Efectivamente, los dos floculantes fueron muy buenos,
pudimos obtener con el tratamiento convencional de filtración valores de CDI por debajo de 1 de forma sostenida. Se redujo la frecuencia de limpieza química de membranas que se hacía cada 15 días, se pasó a lavar cada 3-4 meses. Se mejoró el tiempo de disponibilidad de planta, pero no se solucionó el problema porque además ustedes muchos saben que los productos químicos tienen un coste elevado. Entonces, en esa parte el cliente final nos pidió elaborar o encargarnos una ingeniería a partir, una ingeniería a nivel de detalle. Es ahí que se interviene con el grupo de proyectos, plantear un borrador de cómo sería la planta, pero la diferenciación de nosotros con los demás competidores es que apostamos por hacer un pilotaje. Este pilotaje para nosotros estaba enfocado en que el cliente sepa de que la tecnología de ultrafiltración es la tecnología que se debió considerar desde el inicio y que es la tecnología que nos iba a ayudar a tener un mejor performance desde el punto de vista de reducción de coste de productos químicos, mayor tiempo de vida de las membranas, menos frecuencia de limpieza química de las membranas, ¿correcto? Los resultados del pilotaje también nos sirvieron a nosotros como OEMs, nos sirvió para poder definir el tipo de membrana, la frecuencia de limpieza, las presiones de operación, los volúmenes de los tanques de agua tratada, los volúmenes del tanque de agua para hacer los wash, los set y los SIP. Debemos agradecer a Inge por haber apostado con nosotros el desarrollo de la construcción de la planta piloto. En este caso nosotros hemos construido la planta para poder hacer este pilotaje, en la cual se demostró en todo momento excelentes resultados en términos de reducción de CDI y pudimos calibrar in situ los parámetros de las presiones de operación, la frecuencia de limpieza, y también pudimos observar que a pesar que el agua que tratamos es un agua, digámosle así, que no está definido en muchos programas de diseño de los fabricantes, ya sean de membranas de osmosis o de ultrafiltración, es un agua que tiene, además de metales, tiene carga orgánica. Básicamente, esto es lo que nos ha permitido mostrar el cliente final. Se nos contrata para obtener 2.160 metros cúbicos por hora de agua tratada que se va a disponer con una conductividad máxima de 2.500 microsiemens y con un contenido de sulfatos menor a 1.000 ppm o miligramos por litro. Las características principales del agua de alimentación son las que están en la pantalla. Si bien estos valores fueron fijados para la ingeniería de detalle, la planta arrancó con una conductividad entre 3.000 y 4.000 microsiemens, pero como estuvimos encargados de hacer la ingeniería de detalle y como se pensaba desde el inicio que el agua de rechazo de la planta de osmosis iba a recircular a la cabecera de la planta, se consideró desde el inicio darnos una conductividad de 7.000 microsiemens. Hemos trabajado con un TDS de 4.500, una dureza total de 1.640, sulfatos 1.920, cloruros, bario, turbidez 20 NTU, pero durante la etapa de pilotaje hemos alcanzado los 100 NTU. Esta operación está a 4.100 metros sobre el nivel del mar, no es cosa fácil esto. Las temperaturas del agua en ciertas estaciones del año puede llegar hasta 5 grados centígrados, la planta se diseñó a 15 grados centígrados, el pH es un pH algo alcalino y el tipo de agua es un efluente del proceso de extracción de cobre. Acá hemos hecho un planteamiento técnico. ¿Por qué? Porque muchos sabemos que la membrana de osmosis inversa remueve pues, un 99.99% de sales disueltas que están en el agua. Entonces, si yo tengo una conductividad de 2.500 y sulfatos 1.000 y
perdón, yo tengo 7000 microsiemens y sulfatos 1920 y mi target es 500 microsiemens y 1000 ppm de sulfatos. Bueno, nuestra lógica fue hacer un blend. O sea, un blend, ¿qué quiere decir? Mezclar agua osmotizada con agua filtrada para no excedernos de los límites que nos puso el cliente, ¿no? Y para no hacer muy grande la planta de osmosis. Es así como, a partir del pilotaje, de los resultados del pilotaje, se plantea este esquema de tratamiento, ¿no? Es un balance hídrico en la cual nosotros podemos ver que hay una entrada de agua cruda a un reservorio de 400 metros cúbicos y como pretratamiento a las membranas de ultrafiltración hay una etapa de filtración anilla, ¿correcto? El caudal de alimentación a este sistema de UF es 2.400 metros cúbicos, el caudal de agua filtrada 2.160 metros cúbicos que serviría de alimentación a las plantas de osmosis inversa. De acá sacamos 1.512 metros cúbicos como agua permeada, generamos un rechazo de 648 y hacemos un blend con 648 metros cúbicos para obtener los 2.160 metros cúbicos que nos fueron contratados. Aproximadamente es un 70-30, 70% de agua permeada, 30% de agua blend. Estas son algunas vistas del proyecto en su etapa de montaje e instalación. Acá en la primera lámina estamos viendo los módulos de ultrafiltración. Estos son los módulos de osmosis inversa. Esta es una vista isométrica en la cual podemos ver, este es el tanque de agua cruda de 400 metros cúbicos. Acá está la batería de los filtros de anillas. El agua que pasa por los filtros de anillas ingresa a los módulos de ultrafiltración que están apostados en esta zona. El agua ultrafiltrada se almacena en este tanque, pero una parte de agua ultrafiltrada se almacena en estos tanques para hacer los procesos de backwash, SEP y SIP. Cogemos el agua de este tanque de agua ultrafiltrada y con un sistema de bombeo lo pasamos por todo el tren de osmosis inversa. Hacemos la mezcla en este tanque, ¿no?, del agua permeada con el agua filtrada. Y este tanque lo utilizamos para los procesos de limpieza química de membranas y el proceso SEP, porque acuérdense que el agua es poco alcalina, entonces nosotros necesitamos tener un agua casi neutra para hacer estos procesos de lavado químicos con pH 12. Principalmente el suministro contempló el diseño y construcción de 9 bastidores de ultrafiltración. Cada bastidor tiene 60 membranas, son 540 membranas de fibra hueca, y se contempló 7 bastidores de osmosis inversa con 140-144 membranas en cada bastidor. Esta es una vista de los módulos de ultrafiltración en su etapa de instalación. Esta es otra vista ya en su etapa de operación, hace muy poco. Acá voy a comentar un poco sobre la membrana que se usó. La membrana que se utilizó es, bueno, ahora que vamos a acabar el seminario vamos a poder entender que hay varios tipos de membranas de ultrafiltración. Membranas de ultrafiltración de fibra hueca que son de multicanales, o van a encontrar también membranas de filtración que tienen esta presentación. En el caso particular de este proyecto se hizo el pilotaje con membranas de multicanal o capilares. Si se dan cuenta, tienen 7 capilares internos. El diámetro interno de cada capilar es de 0,9. Esto nos asegura una filtración hasta 0,02 micras. Y también hay una diferenciación de esta marca con otras, es que este material usado es de politersulfona, a diferencia de otros competidores que usan PVDF. Lo particular de este material es que nos permite hacer este SEP con productos químicos genéricos, cloro, ácido y iso. Eso es digamos que lo que diferencia el material versus el PVDF. Bueno, nosotros hemos usado diversos software de diseño que tienen cada fabricante para poder definir
las bombas de alimentación, todo el set de bombas dosificadoras de productos químicos, los tanques de acumulación, la frecuencia o los intervalos de limpieza de las membranas de ultrafiltración con apoyo de INGE, ¿no? Esta es una vista del equipo de osmosis inversa. Como podrán ver, de repente algunos se dan cuenta, pero la bomba de alta presión tiene una particularidad. Es una bomba que tiene un recuperador de energía. ¿Por qué? Porque, como les comenté, por las condiciones del sitio, la temperatura del agua suele bajar en ciertas estaciones del año. Entonces, sabemos todos que cuando la temperatura baja, la viscosidad se incrementa. Entonces, ese incremento de viscosidad hace que las moléculas de agua tengan mayor dificultad a pasar por la hoja de la membrana. Desde un inicio se consideraron este tipo de bombas con recuperador para controlar este tema de la temperatura y además para tener un menor consumo de energía o un costo operativo, porque reduce la potencia del motor. En el caso de los módulos de osmosis inversa, también hemos usado una membrana específica, una membrana de 400 pies cuadrados de área con 34.000 de espaciador por el tipo de agua que estamos usando. Es una membrana que particularmente nos ha dado muy buen performance. Como les comenté, la planta se arrancó a fines de 2018, ya vamos creo que 4 años. Se tiene planeado hacer el cambio para el siguiente año, entonces es una buena membrana que ha dado un buen performance en todo este periodo. Obviamente se consideraron los ciclos de flushing con agua permeada para poder evitar que en las paradas de planta quede agua almacenada en los tubos de presión y que estos formen incrustación o algún tipo de ensuciamiento orgánico dentro de las membranas. Todo esto fue conceptualizado en la ingeniería que se hizo con el grupo de trabajo nuestro. Igual, así como hemos usado software de proyección para el tema de las membranas de ultrafiltración, para las membranas de osmosis inversa, hemos usado también el software del fabricante DuPont, el cual nos ha ido, digamos, avisando si hemos elegido correctamente la membrana o la configuración, evitar los famosos warnings y proyectar la conductividad y el contenido de sulfatos en el agua de permeado, ¿no? Bueno, como todo arranque de planta siempre hubo inconvenientes. ¿Por qué? Porque hay una estacionalidad muy marcada en esta operación en los meses de lluvia y en los meses de verano. El agua fuente se coge de una regadera y sucedió de que en los meses de sol, o sea, de verano, se llenó de algas parte de la zona de la captación de agua cruda. Entonces, todas estas algas originaron problemas en los filtros de anillas, pero fueron resueltas con la ayuda también de la parte de operación de la planta. Otros problemas que se presentaron por el tema de la pandemia, pero pudimos resolverlo. Pero lo que nos dimos cuenta era de que, a pesar de que hubo un alto contenido de turbidez y la presencia de estas algas, el uso de los SEP con ayuda de la sosa lograba remover o desprender la carga microbiana que se había adherido a las membranas de ultrafiltración. Bueno, acá vamos a las conclusiones. Luego de casi un año de operación la planta, el tratamiento ha sido sostenible en el tiempo, se ha podido estabilizar o tener un buen performance en términos de producción de agua, de conductividad y de CDI. Se han hecho mejoras en el tema del desarrollo del CEP y del CIP, con ayuda también de la parte operativa de la planta. Las membranas de ultrafiltración de este tipo que les acabo de mostrar han dado muy buenos resultados, a pesar de que es una membrana en la cual el flujo es de adentro hacia afuera. Entonces,
uno puede pensar cómo una membrana con este tipo de agua sucia va a tener un buen performance si la filtración es de adentro hacia afuera, pero vuelvo a mencionar que el pilotaje que se hizo en su momento sirvió para poder evidenciar que este tipo de membrana tenía un buen performance en este caso. Acá la recomendación es que quizás con agua, en otros proyectos, ¿no? Con aguas superficiales o como pretratamiento para tratar agua de mar, la ultrafiltración está demostrada su funcionalidad, pero en estos proyectos con aguas complicadas, que tienen aguas con metales, con carga orgánica, que tienen problemas de algas, la recomendación nuestra como OIM es hacer un pilotaje. Un pilotaje tiene un costo, pero les va a ayudar a resolver muchos problemas que se podrían presentar en el camino al futuro. Otro tema a resaltar también fue un trabajo conjunto con la parte operativa de la planta, es que las limpiezas químicas de las membranas tienen un buen performance. Los detergentes de limpieza que usamos un ciclo de dos etapas, un lavado alcalino con un detergente Genesol 703, 704, que viene en sólido, tiene una mayor concentración, y lo que se ha podido ver desde el punto de vista operativo es que logra remover la carga orgánica que se depositan sobre las membranas y las membranas recuperan su producción y su porcentaje de reducción de sales. El agua cruda, por el tema de la estacionalidad, es variable. En términos del pH también juega un factor importante acá. El pH, hay temporadas en que viene agua alcalina, hay temporadas que viene casi neutra, pero lo que Fernando también acaba de recomendar es que lo mejor es trabajar un pH neutro para tener un mejor performance del anticrustante de membranas. Y otro tema también a mencionar es que nosotros hemos podido validar que la concentración de metales como hierro, aluminio, manganeso le resta poder de eficiencia al anticrustante. Por eso es que es muy importante utilizar esta herramienta que tiene Génesis para poder determinar la dosis del anticrustante para evitar los problemas de incrustación. Los valores de SDI a la salida de nuestra planta de ultrafiltración son siempre menores a 0,5. Esto permite controlar el incremento de las presiones diferenciales en los módulos de osmosis inversa. El agua de rechazo de la osmosis se viene utilizando en otros procesos y un porcentaje se recircula a la cabecera de la planta, como lo comenté. El agua de retrolavado o los backwash de la etapa de ultrafiltración se está descargando a los efluentes del cliente, pero se evalúa su tratamiento para el reuso. Ok, esa ha sido la presentación nuestra como Aquaproduct que hemos querido presentar en este Aladín. Atentos a sus preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Morales, yo te felicito por la exposición, muy interesante. Tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo fue que determinaron o seleccionaron el sistema o el tipo de ultrafiltración? Visto que, como comentaste, que es un agua complicada, es un agua que puede tener alto ensuciamiento, el haber elegido un sistema in-out no era un poco complicar el sistema. Es más, creo que en algún momento comentaste de que ha sido uno de los problemas el tema del ensuciamiento, ¿no? ¿Por qué no consideraron previamente a la piloto un sistema de afuera hacia adentro para este tipo de sistemas, ¿no? Y luego, en la piloto, ¿qué parámetros determinaron que daba o que era eficiente el sistema que estaba proponiendo? Ricardo, muchas gracias por tus preguntas interesantes. Sí, particularmente yo también tuve mis cuestionamientos, porque es lógico, ¿no? Como comentaba, esta es una membrana que de repente les puedo mostrar luego,
que tiene unos canales, son 7 canales internos acá, y el agua va de dentro hacia afuera. Entonces, si tenemos un agua con alta turbidez, carga orgánica y SDI, es ilógico pensar que va a tener un buen performance. Pero, como comenté al inicio, nuestro team de proyectos tiene ya más de 15 años, o sea, tiene 35 años desarrollando este tipo de proyectos y apostó por este tipo de membrana. ¿Por qué? Porque la diferencia de esta membrana con las otras que hay en el mercado, esta membrana es de polietilsulfona y ha evidenciado que la polietilsulfona tiene una mayor resistencia al uso de sosa, que es el químico que nos iba a ayudar a remover la suciedad que iba a quedar impregnada sobre las membranas de ultrafiltración. Básicamente fue por eso, por la experiencia que ya tenía nuestro equipo de proyectos en otras instalaciones con este tipo de membrana. Y lo segundo fue los parámetros de éxito de la piloto. Correcto. Bueno, principalmente nosotros apuntamos en este tipo de proyecto, primero verificar el SDI, ¿no? Porque eso es obvio, tenemos que ver que el SDI haya una buena reducción. Lo tuvimos, siempre tuvimos SDI menos de 0.5 en la etapa de pilotaje, que fue como alrededor de un año. Otras variables a cuantificar fueron las presiones y también los ciclos, en qué ciclo o en qué tiempo se me ensucia la membrana, y también determinar cuál es la combinación de los productos químicos y las dosis para poder remover ese ensuciamiento que se presentan en la parte interna de estas membranas. Básicamente fue eso. No sé, Carlos, ¿qué otra variable también? Carlos es nuestro director técnico. Sí, mira, hay una discusión siempre entre los fabricantes de membranas PVDF y los fabricantes de membranas. Uno habla de adentro hacia afuera, los otros hacen de afuera adentro, que un material es mejor. Y un material es mejor que el otro. La realidad es que las membranas de PVDF fueron fabricadas originalmente en Estados Unidos y el mercado americano es un mercado de PVDF. Las membranas de PES fueron fabricadas en Europa y la realidad es que el mercado europeo es principalmente un mercado de PES. Hay una discusión, todos los fabricantes dicen, pero la realidad es que en muchos lugares se han hecho pruebas piloto paralelas y en algunos han ganado una de un tipo y en las otras han ganado del otro. Cuando comenzamos a hablar de ventajas y desventajas, una de las ventajas de estas membranas es que no requieren aire para lavar. Una membrana de PVDF out-in, el aire es indispensable. Entonces, esa es una ventaja, por ejemplo. La otra ventaja de estas membranas es que soporta mucho más la soda cáustica, el pH. Yo puedo trabajar a pH mucho más altos. Versus una membrana de PVDF que trabaja menos soda, pero puedes meterle más cloro. Entonces, aquí, alguna gente, como John fue la primera persona que me discutía, pero yo venía trabajando con membranas de PES hace 10 años. Conozco muchos proyectos que fueron hechos donde yo antes trabajaba, que tienen estas membranas trabajando en aguas muy complicadas, como en pozos, en sistemas petroleros que están metidos en el mar y que tienes que hacer sistemas de sulfatos con aguas con altos contenidos de aceites, etc., ¿no? Entonces realmente es una membrana extremadamente resistente. Y yo te digo una cosa, incluso el día de hoy, gente que tenía, por ejemplo, en esa época todavía era GE, que tenía su membrana de Sino PVDF, ¿qué hizo hace un par de años? Compró IMT, que es una membrana hermana de esta, ¿no? Entonces yo siempre les decía, ¿y por qué una compañía como en ese momento todavía GE, como sabemos, Suez, que tiene su propia membrana, busca el otro tipo de membrana, porque para ciertas aplicaciones tiene muchas ventajas? Y con la otra pregunta, realmente fueron meses de pruebas del pilotaje, escogimos un flux adecuado, inclusive sabíamos que podíamos escoger un flux más alto, fuimos conservadores, o cobardes si quieres, a la hora de escoger el flux. Fue un flux bastante conservador, hicimos pruebas a diversos flujos
fácil subido 20% el plus. Nos lo hicimos en el diseño que se presentó al cliente. Escogimos los tiempos entre backwashes, escogimos los tiempos entre CBs, porque el largo tiempo de prueba nos permitió realmente, no solo como permite a la gente que hace pilotajes, que es, mira, mi agua está perfecta, tengo un SI menor que 1, ¿no? Realmente teníamos SI en momentos de 0.1, 0.2, salió me ha dicho 0.5, que fue un momento alto. Entonces realmente el pilotaje nos permitió ver que estaba bien. Hubo una oportunidad de probar más de una membrana, pero al final no llegó a hacerse. Muy probablemente otra membrana de PVDF hubiera también trabajado bien, no lo dudo. Pero, por ejemplo, creemos que, en mi opinión, la robustez de esta membrana para una aplicación en una mina, a mí me ha tocado ver membranas de PVDF en minas de Chile completamente desarmadas, porque los golpes de ariete que vienen de problemas de que no se purga completamente el aire luego de un retrolavado con aire, causan golpes de ariete y los golpes de ariete las han malogrado. Entonces, también, digamos, el temor a operadores no muy, ¿cómo podríamos decir?, muy santos, que por apurarse no hacen purgas de aire adecuadamente y luego se producen en sistemas grandes golpes de ariete. Entonces fue una decisión bastante pensada y también en función de la experiencia que ya teníamos. Gracias. Una pregunta muy rápida. Creí entender en una de las primeras diapositivas que la concentración de sulfato requerida por el cliente era de 1000 ppm solamente. Sí, es correcto. ¿Y por qué en vez de una ósmosis no se puso una nanocentración o una ósmosis de muy baja energía, etcétera? En el estudio que se hizo, si usar una nano o una ósmosis, ha pasado por una evaluación en tema de presiones de operación, calidad de agua tratada, también por un tema de, como comentó Carlos, ser un poco conservador, ¿no? Por ahí pasó el tema de la selección de una ósmosis con una nano. Además, lo que también acuérdate que pasaba es que ponía una nano y mi mezcla se reducía. O sea, ganaba por un lado y perdía por el otro. Acuérdese de que comenté de que el blend se hace en una proporción de 70 a 30. Entonces, con el uso de una nano, como comenta Carlos, de repente mi mezcla hubiese sido menor, ¿no? Inclusive el cliente, cuando ya la planta estaba funcionando, tenía un asesor canadiense de estas compañías de ingeniería que se supone saben mucho, y les hizo, porque trabajaba con el corporativo de ellos, poner en uno de los equipos membranas de nano. Al final, las membranas de nano han estado mucho tiempo trabajando, pero al final ellos mismos llegaron a la conclusión que lo que ganaban por un lado lo perdían por el otro y quedó en nada.